Tenemos como primer ejemplo el siguiente ejercicio que nos dice: un pozo vertical de petróleo presenta las siguientes características: una presión inicial o presión promedio de yacimiento de 3000 LPCA, una presión de burujeo de 2000 LPCA, con propiedades petrofísicas de permeabilidad efectiva de 30 milidarcy y un espesor neto petrolífero de 60 pies. Las propiedades de los fluidos: un factor volumétrico de 1.2 barriles de yacimiento sobre barriles normales, la viscosidad del petróleo de 0.68 centipoes. Nos dice que el pozo tiene un radio externo de 2000 pies y un radio como tal del pozo de 4.8 pulgadas. Nos pide calcular la tasa de producción al punto de burujeo, el potencial máximo del pozo, la tasa de producción a una presión de fondo fluyente de 2500 LPCA y una tasa de producción a una presión de fondo fluyente de 1000 LPCA. Como solución, el primer paso es comparar la presión inicial o la presión promedio con la presión de burujeo. Vemos que la presión inicial es mayor a la presión de burujeo y nos encontramos en un yacimiento inicialmente subsaturado. Luego vemos qué condiciones, qué propiedades nos presenta el enunciado. No nos habla de daño, por lo tanto asumimos un daño igual a 0. Propiedades petrofísicas y de los fluidos, por lo tanto el único método que considera un yacimiento inicialmente subsaturado y propiedades petrofísicas de los fluidos es el método de Darcy. Nos pide como primera incógnita hallar una tasa de producción a la presión de burujeo. Utilizamos la ecuación general de Darcy, pero en el diferencial de presión se coloca la presión de burujeo. Tenemos la ecuación general, sustituimos valores: 30 milidarcy, que es la permeabilidad efectiva del petróleo, 60 pies, que es el espesor neto, el diferencial de presión, la presión inicial 3000 LPCA menos 2000 LPCA, que es la presión de burujeo, la viscosidad del petróleo, el factor volumétrico del petróleo, RE, que es 2000 pies, y el radio del pozo, que es 4.8 pulgadas, lo dividimos entre 12 para llevarlo a pies, menos la constante 3 entre 4, más el valor del daño, asumimos 0, y por lo tanto el factor de turbulencia, que viene siendo AQO, es igual a 0, debido a que no hay restricciones al flujo. Al sustituir los valores, tenemos un valor de QO igual a 2010 barriles por día. Como segundo lugar, tenemos calcular el potencial máximo del pozo. Este potencial máximo se denota como QO max y se calcula a una presión de fondo fluyente igual a 0. Para poder hacer ese cálculo, debemos de calcular el índice de productividad a través de la ecuación de Darcy. Tenemos la ecuación general. La diferencia con la ecuación de la tasa es que no tiene el diferencial de presión. Sustituimos valores y obtenemos un valor de índice de productividad de 2.01 barriles por día sobre LPCA. De acuerdo a la teoría, cuando un pozo tiene un índice de productividad mayor a 2, es un excelente productor. Una vez calculado el índice de productividad, se procede a calcular QO max con la ecuación de Vogel para yacimiento inicialmente subsaturado, debido a que el método de Darcy solamente se puede aplicar en el rango de la presión inicial y la presión de burujeo. Presiones por debajo de la presión al punto de burujeo no se puede, solamente para flujo continuo. Y el único método que coincide con Darcy en que no existe daño es el método de Vogel. Tenemos la ecuación de Vogel para Q máximo para yacimiento inicialmente subsaturado, es igual a QOB, que es la tasa del punto de burujeo, más la relación de J por la presión de burujeo entre 1.8. Sustituimos valor: 2010, la tasa del punto de burujeo, más 2.01, que es el J, la presión de burujeo 2000 entre 1.8, y obtenemos una Q máximo, una tasa máxima de 4.244 barriles por día.
Eso es lo máximo que me puede producir ese pozo. Tenemos como tercera incógnita hallar la tasa a una presión de fondo fluyente de 2500 LPCA. Para nosotros hallar una tasa a diferentes presiones, debemos de comparar primero esa presión que están dando con la presión de burbujeo para ver si estamos todavía en flujo monofásico o pasamos a un flujo bifásico, debido a que estamos en un yacimiento inicialmente subsaturado. En este caso, la presión de fondo fluyente 2500 LPCA, la cual me están pidiendo la tasa, es mayor a la presión de burbujeo. Estamos en un flujo monofásico. Por lo tanto, podemos utilizar para calcular esa tasa la ecuación original del método, que es la ecuación de Darcy. Sustituimos valores, tenemos la constante, la permeabilidad efectiva del petróleo, que es 30 milidarcy, el espesor, que es 60 pies, 3000 LPCA, que es la presión inicial, menos 2500, que es la presión a la cual me están pidiendo esa tasa, la viscosidad, el factor volumétrico del petróleo y los demás valores. Al sustituir esos valores, obtenemos una tasa igual a 1005 barriles por día. Es decir, que cuando el pozo esté a esa presión de fondo fluyente de 2500 LPCA, me va a producir una tasa aproximadamente de 1005 barriles por día. Por último, nos piden hallar una tasa a una presión de fondo fluyente de 1000 LPCA. En este caso, volvemos a comparar nuevamente esa presión de fondo fluyente con la presión de burbujeo para ver si seguimos en estado monofásico o bifásico. En este caso, la presión de fondo fluyente 1000 es menor a la presión de burbujeo, que es 2000 LPCA, y estamos en un flujo bifásico. Ya no podemos utilizar Darcy, sino que pasamos al método siguiente, que es el método de Vogel, inicialmente subsaturado. Tenemos aquí la ecuación general de Vogel para yacimiento subsaturado y flujo bifásico. Lo que hacemos es sustituir valores, la QOB, que es la tasa del punto de burbujeo, el J, la presión de burbujeo entre 1.8, y sustituimos donde va presión de fondo fluyente la presión de 1000, que es a la cual me están pidiendo la tasa. Una vez sustituidos los valores, calculamos la tasa y da un valor aproximadamente de 3573 barriles por día. Eso quiere decir que cuando el pozo esté produciendo una presión de 1000 LPCA, me va a arrojar una tasa aproximadamente de 3573 barriles por día.